Muy gracias a Yesla. Por lo menos mis cabellos no son grises como los de una anciana, no son grises, son plateados. Mi padre dice que mamá los tenía del mismo color, aunque no tengo ningún recuerdo de ella. Bueno, basta de discutir, hemos llegado. Delante de ellos se encontraba un terreno desértico, salvo por la línea horizontal azul y nítida dibujada al fondo del paisaje con un rastro firme que era el contorno marítimo. Ayesla se sintió minúscula, como siempre lo hacía cada que visitaba esa construcción, parada sobre un pedazo de tierra y en medio de una costera que desbordaba agua por todos lados. Se preguntó si el resto del mundo, aún desconocido para ella, sería igual de importante y estremecedor que el lugar en el que estaba, y deseó tener alas como para gaviotas que día a día volaban sobre la playa. Deseó funcionarme con el agua y con el aire y escapar de su hogar donde se sentía cautiva y ajena. Quiso ser el trueno que iluminaba la noche, la llama que crepita y baila alrededor de la fogata, y vivir aventuras que le ayudaran a entender quién era ella y cuál era el propósito de que estuviera ahí. Pensó en el que en la vida era más que pescar y meter el océano redes tristes para capturar comida que apenas alcanzaba para subsistir. Contempló el enorme contempló apenas contempló el pedazo de magnitud que alguna vez tuvo. Durante siglos había permanecido argumento simbolizado el pináculo de la civilización anterior. Ahora, ya mucho tiempo atrás, en extinta, estaba circundando por las diversas fuentes cuarteadas que se encontraban cerca de estatuas derruidas, donde algunos pájaros se postraban para reposar después de volar grandes distancias, así como una de pocas palmeras que eran las únicas que seguían de pie. Los jóvenes notaron el sendero del completo sigilo que se lo llevaría a la enorme división. Tommy y Ayesla habían tenido una relación tan estrecha con el pasar de los años y pasaban tanto tiempo juntos que no necesitaban hablar, llenando los silencios incómodos. Eran amigos y estaban bien no tener que conversar de cuando en cuando, de alguna forma, cada que visitaban las ruinas, cuando salvaban sin dificultar el bajo y estropeado enrejado que rodeaba el complejo. Ambos amigos lo hacían de forma reverencial, como si estuvieran realizando un ritual o un viaje al pasado. La vida que los habían llevado en la aldea hasta ahora era tan simple que le costó trabajo a Yesla imaginar cómo había sido la existencia de la antigua civilización cuando la construcción se encontraba aún en su época de esplendor. Tiempos de magia, enigma y asombro que se habían ido para no volver. El sendero hacia la construcción principal era un caminito muy estrecho que serpenteaba por el solitario y sofocante panorama. Algunas de las estatuas que había en el lugar no tenía cabeza, así como tampoco otras partes del cuerpo como brazos, manos o hasta algunas partes del torso. La niña sospechó que las estatuas representaban a los antiguos hechiceros que habían vivido en tiempos anteriores y dormitaban el mundo en ese entonces. Se maravilló con lo que bien delineados y estaban sus cuerpos, llenos de músculos y abdómenes planos marcados, hechos a mármol, aunque llenos de moho. Ayesla nunca había conocido a alguien que luciera así en la vida real. La mayoría de los habitantes de la aldea donde vivía eran gente mayor que habían dejado sus
mejores días mucho tiempo atrás, y Tommy era un adolescente alto, flacucho, al que deseaba elimi- alimentar al menos con un trozo de pan para que no se muriera de hambre. En vez de admirar su esculpida anómica, cuando estuvieron juntos orientes del mole derruida al aire, se sintió más fresco a causa de la sombra que arrojaba la vieja construcción. La niña percibió algo extraño en el ambiente, como si alguien o algo los estuviera observando, pero de inmediato destacó que pensamiento. No quiso asustar a Tommy con teorías descabelladas de las que cada vez son más frecuencia. Era presa, aunque no se lo había contado a nadie. Algunas ideas debían mantenerse ocultas y encerrarlas en un baúl en lo más recóndito de inconsciente. Quizás así dejarían de existir. Tommy empujó con todas sus fuerzas de enorme portón de acero oxidado y desvencijado a la construcción, lo que ocasionó que se produjera un chillido tan agudo y penetrante como si unas uñas largas y afiladas rasgaran un cristal. El olor encerrado y prohibido invadió las fosas nasales y aislas, y sintió el deseo de retroceder, a pesar de que habían sido muchas veces las que había estado allí. Sin duda, muchos restos de animales muertos abundaban, y en el interior del complejo se resultaba laberíntico para cualquiera que lo visitaba por primera vez. Quizás perros salvajes y liebres entraran a ese lugar buscando alimento, y lo único que habrían encontrado había sido la muerte en algunos de los subterráneos y pasadizos que abundaban ahí, en los que ambos amigos nunca se habían atrevido a explorar por recomendación explícita de sus padres. Encontraron a un gran salón que con alfombras roídas, tapetes colgados sobre las paredes, que ahora solo eran jirones de tela enmohecida, y candelabros prostados en la parte superior, hechos añicos que simulaban ser arañas de cristal del techo cuarteado. Había varios agujeros por los que la luz solar se colocaba de manera furtiva hacia el interior, dándole un aspecto a todo demasiado tenebroso, pues el efecto óptico de las luces resultaba inquietante en aquel salón, y distorsionaba los muebles que ahí estaban llenos de telarañas y agujerados. Había también algunos ejemplos espejos sobre las redes, pero no resultaba nada, puesto que estaban cubiertos de polvo y suciedad. Aunque así, la niña pudo ver un pedazo de su ojo violeta en un trozo de espejo agrietado, pero debido a la cuarteada su ojo parecía una mosca deforme, como la de una bestia mitológica que tenía dos ojos sobrepuestos y amorfos. Te reto a llegar al pozo principal, dijo Tommy. El primero que llegue le dará un mesada al otro. ¿Qué dices? A ninguno de los dos nos dan mesada, replicó Ayesla sonriendo. Bueno, solo lo dije para hacer las cosas más interesantes. Estoy cansado de ganarte en todo lo que tú digas. Este lugar me da escalofríos, pero es inevitable pasar por aquí para llegar al pozo. Creí que te gustaba este lugar. Me gustaba en su mayoría, pero nunca me ha gustado estar en ese salón en particular. A ti sí. Me da igual si te obligaran a pasar la noche aquí. No creo que te dirá igual. Quizás de noche las cosas cambian. Por eso mi papá siempre me ha advertido que vengamos de día. Al mío también. Vamos, ¿a qué dices? ¿Aceptas el reto de llegar al pozo principal? No de limpiar con la lengua todos los espejos
que hay en este salón, pues claro que de llegar al pozo todo sea por el espíritu deportivo. Se me ocurre una idea para hacerlo más interesante. Cada uno de nosotros tomará una ruta diferente para llegar ahí. Tú tomarás el camino de la izquierda por donde están el Paredes y a formar las rojas, y yo tomaré de la derecha por donde está el área donde tuvieron antes los grandes cocinas. ¿Te parece? Te dejé el camino más fácil, no tienes que esquivar cuchillos, machetes y navajas oxidadas. El que gane tendrá el derecho de pedirle perdón a un gran favor al que no podría ganarse. ¿De qué te parece? No lo sé, Tommy, no creo que debamos separarnos. No lo sé, Tommy, contestó el amigo con una voz chillona, intimidando a Yesla. ¿Acaso eres gallina? Suenas como una niña pequeña. Pues de hecho lo soy. Si una niña que es capaz de comerse un bagre entero y después decir a escenario arrutado, solo ha sido un par de ocasiones, pero está bien, acepto el reto, te espero allá. Entonces allá es la hora, muerde el polvo. Tommy salió corriendo por unos pasadillos del lado derecho del salón tras haber sido estas palabras, perdiéndose de la negrura que yacía delante. Ayesla se entremeció y tuvo el terrible pensamiento de que nunca volvería a ver a su amigo, pero trató de controlar los nervios que le provocaba el haberse quedado ahí sola en medio de tan grande edificación que contenía tantos secretos de épocas antiguas. No quería llegar al último lugar porque Tommy se lo encontraría por meses, así que empedió de su camiseta por el sendero del labio izquierdo, que estaba mejor iluminado que el que había tomado su amigo, a pesar de que el piso estaba hecho de mármol. Tras algunas pisadas que daba Yesla, se dio cuenta de que en ciertas zonas donde pisaba lo suficiente crujía y levantaba una fina capa de polvo. Conforme se iba internando por el camino, el olor a encerrado